Chang. Yo soy la directora de la Asociación de Jóvenes y Becarios del Departamento de Estado. Actualmente hemos estado haciendo una serie de talleres para informar a la población en general sobre varios temas de importancia. El día de hoy tenemos con nosotros como invitado al licenciado Román Castellanos. Le agradezco mucho por tomarse el tiempo de estar en esta charla con nosotros y me gustaría empezar si nos podría contar un poquito más sobre usted eh, y cómo quisiera que abordáramos este tema, sobre todo porque me imagino que van a surgir varias preguntas. Eh, ¿Cómo le gustaría hacer la dinámica de las preguntas? ¿Prefiere que lo escribamos en el chat e irla respondiendo o prefiere que cada uno al momento de tener una pregunta desconecte su micrófono y pueda hablarle directamente? Ok, no sé si tengo que poner la cámara, ustedes me indican, o no es necesario. Pues yo creería que es mejor si lo podríamos ver, pero si no, también está bien. Como usted se sienta más cómodo. Ahí está. Vamos. Bueno, creo que respecto a las preguntas, no sé qué podría ser más fácil o de tal manera que pudiéramos escuchar a todos, podría ser pues que cada quien haga su pregunta, me parece lo más adecuado. O sea, Ok, perfecto. para Entonces, si que, quieren, para que lo hagamos para más que ordenado. esta comunicación o este intercambio no sea tan virtual. Así, ¿verdad? Porque nos hace falta el contacto, aunque usted creo que se ha Ah, tenido un poquito más de entonces, contacto, ¿verdad? claro. Pero bueno, lo que podríamos hacer para que sea un poco más ordenado, aquí en el Zoom hay una opción para levantar la manita. Entonces, ahí vamos poco a poco desactivando nuestros micrófonos para ir haciendo esta conversación pues un poco más amena, ¿verdad? No tan rígida, porque realmente pues este no es el objetivo. El objetivo es que todos aprendamos, que todos resolvamos dudas y que realmente este sea un espacio, ¿verdad? Donde podamos conversar. Si igual cualquiera de los participantes se siente cómodo poniendo su cámara, lo puede hacer. Lo único que les pediría es que al momento que el licenciado esté pues, hablando, sí desactivemos nuestros micrófonos porque a veces la bulla de atrás se hace compleja para escucharlo. Entonces, si nos pudiera contar un poquito sobre su historial y sobre su historia, ¿verdad? Y así empezar a abordar el tema. Ok, gracias. Bueno, soy Román Castellanos. Para quienes no me conocen, soy miembro de la bancada Semilla en el Congreso de la República. También formo parte de la Comisión de Ambiente, de Trabajo, la Comisión de Asuntos Electorales también, que son las tres comisiones donde participo como representante de la bancada en el Congreso. Bueno, yo soy politólogo, he sido también docente en el área de ciencia política, específicamente en la Universidad de San Carlos, y mi participación quizás política viene básicamente de la parte del movimiento estudiantil, también como estudiante universitario, pero también como estudiante de educación media. Eh, en la Universidad de San Carlos, pues fui miembro de la Asociación de Estudiantes de la Escuela de Ciencia Política y también representante estudiantil ante el Consejo Directivo de esa unidad académica. Bueno, entre otras cosas, también entre varias acciones o actividades que he venido desarrollando, a finales del 2016, bueno, empezamos a construir, a partir de todo lo que pasa en el 2015 en Guatemala, en el 2016 empezamos a construir el Movimiento Semilla. El Movimiento Semilla pues es un grupo que ya venía desde el 2014, pero en el 2015 también toma una ruta o una reflexión en torno a la importancia de la participación política. Y es ahí que en el 2016 empezamos la ruta de construir el partido político y cumplir todos los requisitos formales que establece la ley electoral y el Tribunal Supremo Electoral, como firmas, estructuras municipales, departamentales y todo, a lo largo del 2017 y 2018. Y entonces nuestra primera participación en las elecciones fue a principios del año, pues en las elecciones del año pasado. Entonces, como partido político somos, después de todo, también la expresión de un sentir ciudadano y pues, del pueblo en su conjunto, de la necesidad de regeneración de los actores políticos derivado de todas las prácticas que creo que hemos visto
todos y todas a lo largo de las últimas décadas en el país. Y también, pues, de cara también a como que una falta de respuesta de las instituciones a las demandas más sentidas de la gente, ¿no? Y también un hartazgo hacia las prácticas políticas tradicionales, que es lo que creo yo reflejó todo la movilización ciudadana del 2015. Entonces, desde este año, en la primera legislatura nuestra como la bancada Semilla, pues estamos en el Congreso. Así brevemente. También, bueno, les decía, soy politólogo, docente, estudio también una maestría en Derecho Constitucional y tengo, bueno, como en el lado de la academia, de la ciencia política, tengo una inclinación, por decirlo así, por el estudio casi de los procesos políticos de América Latina, la teoría política y también el discurso y la acción colectiva. Son quizás campos de las ciencias sociales y la ciencia política en concreto que me ha interesado mucho. Solamente, un gusto. Muchas gracias. ¿Nos podría contar desde su experiencia cómo cree usted que nosotros, los jóvenes y no tan jóvenes, podemos involucrarnos más en este tema de democracia, participación ciudadana, política, etcétera, sobre todo en estos tiempos de pandemia, ¿verdad? Porque creo que hay mucha información, pero no estamos muy acostumbrados a tener ese acercamiento, ¿verdad? Con política, sobre todo por ser jóvenes, ¿verdad? Bueno, yo creo que en este momento y esta crisis que estamos viviendo los últimos 2 meses quizás de nuestra vida, hemos hablado sobre todo del COVID-19 y del coronavirus, que creo que nos tiene a quienes hacemos política, pero a la ciudadanía en general, a todos, todos quienes vivimos en el país y en el mundo, estamos hablando mucho sobre este problema, digamos, tanto como en el sentido de como en la salud pública, como también las respuestas que las autoridades o las instituciones del Estado le están dando, o la forma en cómo se está gestionando esta crisis sanitaria, digamos. Entonces, y eso claramente pues es así porque es pues una crisis inesperada y además afecta sobre todo la salud de todos y pone en riesgo la vida, digamos. Entonces nos tiene obviamente hablando de eso y creo que venir en este contexto a hablar de democracia, participación y la ciudadanía activa de los jóvenes, cualquiera podría parecerle como fuera de contexto. Y creo que todo lo contrario, o sea, creo justamente que esta crisis que estamos viviendo va a tener muchas consecuencias, o sea, muchas consecuencias en la vida, en nuestro modo de vida, en las autoridades también y en las instituciones, y por lo tanto creo que es justo un buen momento en medio de todo esto que podamos conversar acerca de la democracia y especialmente desde los jóvenes, que creo que son finalmente quienes pues estamos viviendo esto, pero también vamos a sufrir las consecuencias que seguramente va a tener toda esta situación que estamos atravesando. Entonces, lo que vemos es, digamos, hablamos tanto del problema sanitario como tal, pero también de la capacidad de los gobiernos para gestionar esta crisis, o bien para la capacidad del Estado o de las instituciones públicas para darle respuesta, digamos, cuanto menos, ya sea a reducir el contagio o bien evitar, en todo caso, pues lo más triste que serían las muertes, ¿no? O sea, eso creo que obviamente nos tiene, sobre todo hablando de esto, y preocupados, ¿no? Pero, y además, todo eso genera también una incertidumbre hacia el futuro, digamos, la poca claridad sobre el futuro. Y ahí es donde creo que es muy importante hablar en este momento sobre democracia y la participación de los jóvenes, ¿no? Porque de una u otra forma, digamos, de esta crisis seguramente va a tener sus posteriores consecuencias, digamos, seguramente de alguna crisis económica o sociopolítica, digámoslo así. Y son justamente en las crisis donde pasan cosas en la política, digamos, se toman direcciones hacia dónde se quiere dirigir el país. Y ya lo sabemos, digamos, en América Latina, en cualquier país del mundo, sabemos que siempre las crisis económicas también son oportunas
a veces, y es lo más común, que permite el surgimiento de los autoritarismos, ¿no? Porque en general la gente quiere respuestas y a veces desconfía ya de las instituciones porque no hay capacidad para darle respuestas a las demandas. Por ejemplo, ahora vemos los titulares de los medios de comunicación escritos de cuántas personas han sido suspendidos en sus trabajos o bien en su trabajo o bien también seguramente también despedidos, y algunas empresas tampoco van a tener ya la capacidad pues de continuar, por ejemplo, sin operar. Y luego también eso tiene otras consecuencias, ¿no? Eso de una u otra forma va a generar alguna especie de crisis política. Y también, pues, en la vida misma de las personas de quienes vivimos en este país, sobre todo como el nuestro, que hay mucha informalidad, digamos, especialmente en las relaciones laborales, por ejemplo. Eso es mucho más problemático porque no da la posibilidad de atender o apoyar a la gente desde el Estado, porque no existen controles, lamentablemente. Y ante esas posibilidades que puedan surgir, creo que es muy, muy oportuno hablar de democracia, porque en todo caso, o la democracia, cuando surgen estas crisis, ojalá, o la democracia se profundizan, digamos, se desarrollan más, o bien surgen, digamos, a veces liderazgos autoritarios que buscan concentrar el poder o en todo caso también reprimir las libertades que existen o que hemos conquistado los países como Guatemala, ¿no? Que apenas llevamos un poco más de 35 años, eh, si no en una democracia muy consolidada, por lo menos en elección periódica de las autoridades, digamos. Entonces, creo que todo esto que pueda pasar derivado de todo esto que estamos viviendo ahora puede tener, puede tener consecuencias sociopolíticas, que puede hacer que se deterioren digamos, las pocas instituciones democráticas que tenemos y pueda dar pie a que surjan autoritarismos, ¿no? Que nosotros tenemos mucha experiencia en eso en América Latina y en Guatemala particularmente, experiencias muy dolorosas. Entonces creo que es muy oportuno conversarlo en este momento con jóvenes sobre todo para estar atentos y también pues participar de todo lo que eso implique para evitar justamente retrocesos o aún más deterioros en las instituciones democráticas. Entonces me parece que esto es lo oportuno de conversar sobre la democracia y la participación de los jóvenes. ¿Qué función cree que cumple la sociedad civil y los jóvenes, ¿verdad? Especialmente, que igual somos parte de esta sociedad, ¿verdad? En el proceso de los controles que usted mencionaba, porque regularmente pensamos que nosotros como sociedad civil, pues tenemos que dejar esos controles a alguna otra institución, pero ¿cuáles serían los mecanismos o qué función podríamos cumplir nosotros para que estos controles sean efectivos? Yo lo que creo es que en un estado, bueno, no lo creo, sino que esto es lo que también se dice regularmente, que cualquier estado, o sea, lo que indica que un estado o sea, un estado es constitucional de derecho, es el control ciudadano del poder, digamos. Y eso a muchos quienes ejercen poder nunca les va a gustar, el control ciudadano del poder, que es lo que hacen los ciudadanos a nivel individual, pero también cuando se organizan ya sean asociaciones civiles o en grupos donde militan por alguna causa, no sé, puede ser ambiental, la causa de los jóvenes, entre otros, ¿no? Creo que donde la ciudadanía ejerce libremente, digamos, el control del poder, creo que es la mayor expresión de democracia constitucional. Entonces, ¿cuál es el rol en esto? Pues creo yo, es justamente evitar esto primero el ejercicio del control ciudadano, o sea, del cuestionamiento, de la fiscalización, de la verificación, del control, de pedir información, de cuestionar algunas cosas que a la ciudadanía no le parezcan de lo que hacen las autoridades. Me parece que eso es lo que debe ejercerse, digamos, y también informar con claridad a los demás ciudadanos y ciudadanas si en todo caso no tienen la información pues, que uno considere debería de tener.
y también fiscalizar el uso de los recursos públicos, que creo que es lo que comúnmente se hace, pero hay que hacerlo con más sistemáticamente y con más orden, ¿no? Porque también es importante, sobre todo en este momento, cuando yo hablaba cabalmente de todos los problemas socioeconómicos que pueda derivar esta crisis, se va a necesitar mucha atención para mitigar estos efectos, ¿no? O sea, seguramente el rol del Estado va a ser muy importante para salir a proteger a los más vulnerables para que tengan por lo menos para sobrevivir y salir adelante. Pero todos esos recursos finalmente son de todos, son impuestos, son del Estado y hay que fiscalizarlos también. Y sobre todo hacia quién va dirigido o quién los dirige y hacia quiénes, si realmente son las personas si son las personas beneficiadas las más, o sea, a quienes, digamos, si son las personas más necesitadas, a quienes les está llegando toda esta ayuda que pueda haber, pero entre otros, ¿no? También qué leyes se están probando, qué acuerdos, quiénes participan en todo caso en la toma de decisiones. Me parece que eso es fundamental para, para el ejercicio, digamos, del control ciudadano del poder político. Ok, Herbert Cruz tiene una pregunta. Herbert, ¿puedes desactivar tu micrófono para poder hacerla? Sí, listo. Primero, buenas tardes a todos y pues mi pregunta va en relación a cómo, creo que es un problema que tenemos nosotros los jóvenes hoy día, es cómo poder incursionar o cómo nosotros que todavía tenemos de cierta forma esperanza en el Estado y en la mejora del mismo, cómo poder fomentar en nuestros compañeros o en nuestra juventud, en nuestra edad, esa confianza que poco a poco el mismo Estado ha hecho que nosotros mismos como jóvenes perdamos en el mismo. Siento que es un trabajo que tal vez nos corresponde a nosotros, pero ¿cómo podríamos hacerlo para que volvamos a confiar en las instituciones y empezar a trabajar en ellas, pues para avanzar todos juntos a un bien pues común, digámoslo así? ¿Respondo de una vez o esperamos varias preguntas? ¿Cuál es No, si quiere vaya contestando de una vez y así Ok. vamos abriendo más espacios, ¿verdad? Porque lo que me gustaría es que la audiencia igual, si tienen dudas, pongan en el chat y yo les voy dando la palabra y vamos contestándolas una por una, porque me imagino yo que van a surgir más preguntas de esta pregunta y de otra pregunta y de sus respuestas, ¿verdad? Ok. Sí, yo acerca de la pregunta de Herbert. En principio también hay que ser más audaces en cuanto a, digamos, si el deterioro de las instituciones del Estado no es a propósito, justamente para generar desconfianza pues en la ciudadanía y especialmente en los jóvenes. Creo que eso es importante, hay que ser muy audaces con eso. Ahora vemos, digamos, lo que en algún momento eh, el abandono, por ejemplo, de la sanidad pública, eh, porque había que privilegiar otras formas de atender la salud. Ahora vemos, digamos, un problema para dar respuesta cuando nos enfrentamos a una crisis como esta. Entonces creo que también hay que ser audaces con eso e incluso cuestionar eso, ¿no? Si no hay un interés deliberado en deslegitimar o deteriorar las instituciones para que luego no haya no haya quien crea en él y tampoco exista como que el deseo de involucrarse de los jóvenes. Entonces creo que ese tipo de reflexiones también hay que hacerlo y hay que hacerlo con la familia, con los amigos, en las redes sociales, entre otros, ¿no? Pero creo que algo también que es importante, o sea, cómo volver a creer en las instituciones si ya no tienen mayor credibilidad. Yo creo que todas las sociedades se organizan justamente para gestionar la vida en común, o sea, la vida en comunidad. Y la gestión de la vida en comunidad es lo que hacemos a través de la política, ¿no? O sea, al final la política lo que es como que la disputa por las perspectivas de cómo creemos que debería organizarse u ordenar mejor la sociedad. Y organizan y ordenan la sociedad quienes ejercen el poder. Y entonces creo que esa es la parte fundamental de la participación política porque participamos en todo caso o en algún momento lo que pretendemos es que las instituciones del Estado puedan ser instrumentos o dispositivos que nos permitan organizar la sociedad
de la mejor forma que nosotros consideramos. Al final esa es la pelea, digamos, democrática, y que lo hagamos, y que la política lo que nos permite es hacerlo pacíficamente, porque lo otro sería la violencia, digamos, imponer a través de la violencia, a través de formas autoritarias, y eso pues a nadie, creo que nadie de los jóvenes que está aquí, creo que le parece regresar a formas violentas de imponer nuestra visión sobre la sociedad y el mundo. Entonces creo que por eso es importante si no, digamos, si no creer en las instituciones porque consideramos que están muy desprestigiadas o deterioradas, pues hay que recuperarlas y darles el sentido que nosotros consideremos sea más adecuado y que también sea de uso común, o sea, para todos y todas, es porque finalmente somos miembros de una misma comunidad política, que es el país, y por lo tanto es fundamental que la gestionemos en conjunto. ¿Y quienes la gestionan? Pues la gestionan quienes tienen el poder, la organizan, la gestionan, la dirigen, a veces en el mejor de los casos y otras veces no, como lo hemos visto en el caso de Guatemala. Pero tampoco es posible que por eso lo podemos dejar en manos de algunos que van a seguir no velando por el interés general ni el bien común, sino por los intereses particulares. Creo que por eso es importante. Muchas gracias. Jorge Mario, puedes hacer tu pregunta y después de Jorge Mario va a hacer una pregunta Raúl del Valle también. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Román. ¿Cómo te va? Espero que todo bien. Hola. Saludos desde México. Román, hablas sobre el tema de que los jóvenes se tienen que empezar como a involucrar un poco más, pero también a tener un poco más de confianza en las instituciones. Pero yo creo, y aquí te pregunto, ¿qué papel juegan los partidos políticos? Porque al final las instituciones en este momento están cooptadas por ciertos intereses, pero para poder llegar a limpiar las instituciones, primero se tiene que trabajar dentro de los partidos políticos. Tu experiencia en Semilla me imagino que nos puede aclarar un poco de cómo la juventud tiene que acercarse a los partidos políticos para luego ya entrar a las instituciones. ¿Cómo se organizan los partidos políticos para que los jóvenes también tengan un voz y un voto dentro de ellos? Gracias. Ok. Bueno, perfecto. Sí, que claramente digamos que una de las instituciones democráticas también desprestigiadas, pues son los partidos políticos, ¿no? O sea, lo sabemos, claro, a partir de la experiencia, pues de lo que vemos como ciudadanos y ciudadanas y cada vez que votamos, digamos. También es importante, pese a eso, tener, digamos, claridad de cómo operan las instituciones públicas, porque puede que de pronto también, pues se envía información o se socializa información pues que no necesariamente puede ser apegado a hechos, sino quizás es la interpretación o la visión de alguien más sobre lo que pasa o sobre los hechos, digamos, y tener también mucha claridad en eso, sino capacidad como que de verificar o de contrastar la veracidad de las perspectivas que existen sobre esta u otras instituciones. Lo que sí es cierto es que los partidos políticos son importantes justamente para llegar al poder de forma democrática. Y quienes pues deberían de llegar al poder democráticamente pues son los ciudadanos que viven en una sociedad, en una comunidad, porque tienen interés, pues interés en el buen sentido, interés en conducir la sociedad en la que viven, en darle sentido, darle dirección, o bien atender algunas problemáticas o necesidades que lo que consideren. Lo que pasa que particularmente, tal vez en algunos países de América Latina, pero lo vemos mucho en Guatemala, es que se pierde el sentido quizás de esto, ¿no? De la visión de organizar la sociedad o de dirigir la sociedad, sino básicamente es que el Estado se reduce a un dispositivo con muchos recursos económicos que garantice a algunos bienestar o bien riqueza, ¿sí? en lo más básico, digamos, material, porque es que el Estado, digamos, pues en términos económicos representa
el 12% del Producto Interno Bruto del país. Entonces, es muy apetecido para aquellos que no tienen interés por el bien común, sino intereses particulares o de redes, ya sea familiares, clientelares o ilícitas, digamos. Creo que hay que cuestionar sobre todo eso. Digamos, seguramente eso también desanima el involucramiento de muchos jóvenes, porque también en la competencia electoral también es, digámoslo de alguna manera, que es, no es, digamos, no hay una equidad en la competencia cuando a alguien más le mete más recursos que otros, por ejemplo. Entonces, creo que eso es una práctica que hay que terminar. Y creo también esto viene a un cambio en la cultura política de la ciudadanía en su conjunto, porque también esto también va a cambiar dependiendo de cómo empezamos a votar nosotros los ciudadanos, hacia quienes vamos dándole nuestro respaldo, nuestro apoyo, y esto también va a obligar a que, digamos, que eso no sea ya necesario, sino que el compromiso con el bien común, el compromiso con los problemas del país, y luego seguramente vamos a tener diferencias ideológicas y eso, pero que sean legítimas y que sean también que sean, si bien tenemos intenciones aspiracionales, pero que no se reduzcan únicamente a lo material y a lo inmediato. Y bueno, y en Semilla, pues creo que algunos seguramente conocen la historia de construcción del partido Semilla. No lo hicimos nosotros, digamos, con nuestros propios medios y también con el apoyo de mucha gente que fue contribuyendo en una menor medida, en pequeñas, incluso aquellos que aportaron económicamente, pues lo fueron haciendo así de forma mínima, y también hubo mucha como un espíritu así de compromiso para construir el partido sin tanto recurso, más que la convicción de querer hacer algo, de querer hacer algo por el país, de querer hacer algo por los demás y también por el futuro de las generaciones que vienen. Gracias. Raúl, ¿puedes hacer tu pregunta? Sí, sí. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Lick. Hola, mucho gusto, Raúl. Espero se encuentre muy bien y con éxito en todas sus labores. Tomando la misma línea de la pregunta anterior, sabemos del precedente que no son todos los partidos, pero que la democracia que se ejerce a través de los partidos políticos con respecto a la juventud, pues es limitada, entorpecida o simplemente ignorada por el paradigma o la creencia de que juventud es igual a ignorancia y desconocimiento y poca preparación. Sin embargo, pues claramente como alumno y como guatemalteco, pues he visto la experiencia y la trayectoria de un catedrático joven que ahora pues es un congresista joven. Entonces la pregunta al final es cómo romper ese paradigma dentro del complejo general de la democracia. Cómo romper esa barrera de que yo al ser joven en un partido político me van a tomar en cuenta para ir a hacer campaña, para montarme un bus, andar bandereando, pero no para darme un puesto, porque no estoy preparado, porque no soy lo suficiente, porque no valgo lo suficiente o simplemente no aporto lo suficiente. Bueno, primero que nada creo que también parte de la forma en cómo se organiza o se estructuran los partidos políticos. Es decir, digamos que acá si los partidos son más democráticos en su organización o bien o giran en torno a un liderazgo, por ejemplo. Cuando son más democráticos en su estructura, democráticos en el sentido de que pueda haber apertura a las diferencias e incluso y de pronto también libertad para que cualquier miembro pueda participar incluso internamente para postularse a un cargo. Creo que eso es una posibilidad, digamos, que existe para que cualquier
bueno, cualquier actor o cualquier miembro pueda de pronto postularse dentro, o puede ser postulado por los miembros del mismo partido, o sea, por los afiliados. Pues efectivamente eso no suele pasar en los partidos que existen en el país, porque a mi juicio, pues o giran en torno a alguien o son propiedad de alguien. O en todo caso, digamos, se construye para un candidato y son los compromisos del candidato los que determinan, en todo caso, quién va a ocupar tal o cual puesto. Y creo que ese es uno de los problemas fundamentales. Entonces, creo que lo que hay que empujar también es que existan mecanismos internos, formales, incluso formales, de que esté abierto a la posibilidad de que cualquiera pueda ser un candidato dentro de un partido político. O sea, no, independientemente de su edad, independientemente de incluso cuánto tiempo lleva en el partido, sino que también eso debería de establecerse con procedimientos, digamos. Va a depender también mucho de eso. Y ahí también, sobre todo, también de la voluntad de los miembros de democratizarse a sí mismos, o sea, de estar más abiertos, de no caer, porque en realidad, digamos, los partidos políticos son maquinarias muy complejas, digamos, si las organizaciones, todas las instituciones que nosotros los humanos hemos creado tienen sus contradicciones. Y hay muchas instituciones que los seres humanos creamos. Ustedes pues los conocerán. La familia, la iglesia, el Estado, entre otros, son instituciones que los seres humanos creamos. Y todas están llenas de contradicciones. Y un partido político, sobre todo, también tiene sus propias contradicciones. Y más aún porque tiene que ver con el poder. Y el poder está lleno de pasiones y emociones, no siempre de razonamiento. Pero perfeccionarlos debería ser nuestra búsqueda cotidiana y eso también depende de la voluntad de los miembros, ¿no? O sea, por lo menos nuestra experiencia, pues en Semilla es que nunca hubo diferencias entre los más grandes o los menores, sino nos hemos sentado en la mesa con toda en las mesas o en las discusiones a la misma altura y eso también, pues, creo que en principio fue un poco difícil, pero fue algo que fuimos aprendiendo, tanto nosotros como las personas que también eran mayores, o también hubo apertura en eso, entonces, y finalmente es la práctica cotidiana y las acciones que uno va haciendo en conjunto es lo que va demostrando que finalmente todos tenemos cualidades y destrezas. Gracias. Víctor, ¿cuál es tu pregunta? Vamos a pasar a la pregunta de Víctor, luego a la de Julio y luego voy a leer un par de preguntas que están aquí en el chat de Zoom. También creo que hay una pregunta en Facebook, entonces lo vamos a hacer en ese orden. Hola a todos, mucho gusto, Román, gusto saludarte, hablarte en persona, espero que estén todos bien. Saluda a Víctor Cano aquí en Guate. Mi pregunta, Libby mencionó cierta parte de mi pregunta, sí, te la voy a proponer aquí. Teniendo en cuenta que un gran por ciento de la juventud guatemalteca tiende mucho a caer en cuestiones de indiferencia hacia la situación política de Guatemala. También hay situaciones donde jóvenes tienen cierta clase de apatía e inconsciencia acerca de la situación política de Guatemala, asimismo como de la historia política de Guatemala. Y creo yo de que hasta cierto punto eso está mal. Teniendo eso en cuenta, en tu opinión, cuál crees tú que, o qué instituciones o instituciones, personas tienen la responsabilidad también de educar a los jóvenes dentro de la política? Porque yo creo de que para fomentar la participación política de jóvenes dentro de Guatemala, nosotros también necesitamos como cierto tipo de mentor o cierto tipo de recurso al cual nosotros vamos a recaer y pues nos vamos a educar de parte de ellos. En mi opinión, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo así súper tranquilo. Por ejemplo, mi mamá es una persona que ella opina mucho sobre la situación política. Es una persona que siempre anda comentando y pues en discusiones con ella yo siempre
pues me educo, porque le pregunto los mecanismos dentro del gobierno, dentro del Estado, pues para saber más. Entonces, creo yo de que padres de familia, así como instituciones educativas, tienen cierta responsabilidad en educar a los jóvenes. Entonces, mi pregunta es, en tu opinión, ¿cuál crees que estas instituciones son y los mecanismos que estas instituciones deberían de tomar para educar a la gente, para incrementar la participación política? Solo voy a interrumpir un momento. Yo creo que esto va muy relacionado, como decía Víctor, a la pregunta que hacía Libby, de cómo podemos llegar a los jóvenes que están en las áreas rurales, a los cuales las instituciones gubernamentales no llegan. ¿Cuál es el rol de los centros educativos en promover en los jóvenes los conceptos de democracia, rendición de cuentas, civismo, etcétera? Ok, sí, efectivamente creo que aquí hay una deuda del Estado como tal respecto a la formación de la ciudadanía. Y es que la democracia liberal da por hecho, por ejemplo, o sea, por lo menos en los países occidentales, donde el individuo ejerce la ciudadanía o es un, digamos, pues es, primero, en principio es un sujeto individual que participa dentro de la ciudadanía, en la comunidad, digamos, y esto extrapolado a nuestra realidad latinoamericana, digamos, de sociedades diversas culturalmente, digamos, entra en cuestión y creo que ahí también es importante reflexionar sobre esto, porque también hay que buscar formas de ciudadanía dentro de nuestra diversidad cultural, sobre todo, ¿no? También nuestras realidades, estas distintas que bien mencionan ustedes, a veces la realidad de los jóvenes en el campo, pues no, digamos, es diferente a quienes están, digamos, en las ciudades, o sea, no porque sea, es diferente en el sentido de que, pues, por el acceso que pueda tener a la información inmediata, por, digamos, también el tipo de actividades que pueda realizar, digamos, y sobre todo la efectividad o eficiencia de las instituciones educativas que pueden llegar hacia el campo, hacia las comunidades, digamos, a veces pues deja mucho que desear. Eso pasa en todo el país, pero sobre todo dado que, digamos, existe menos fiscalización, menos verificación incluso, y a veces también un abandono a propósito, pero sobre todo creo que es como que falta también una visión de país y de compromiso de Estado hacia qué sociedad queremos, qué tipo de, por lo tanto, qué forma de ciudadanía queremos que se ejerza. Entonces, debe ser también una política pública, una política de Estado, eso, o sea, debe ser algo pensado y diseñado incluso para que esto creo que es muy democratizador o muy democratizante, digamos. Si hay un compromiso con la democracia, lo fundamental es que exista una constante formación de la ciudadanía. Eso pasa en cualquier país del mundo y esto debe hacerse tanto desde la educación formal del Ministerio de Educación, también el Tribunal Supremo Electoral. De hecho, tiene el Tribunal Supremo Electoral un instituto de formación política o una unidad o un departamento, no sé, de formación política que debería de hacer esto, pero a veces se reduce únicamente a capacitar partidos políticos. Pero también, así como el Estado lo debe hacer, también los medios de comunicación, por ejemplo. O sea, los medios de comunicación deben de trasladar como estas reflexiones, esta información o esta formación a la ciudadanía, pero creo que sobre todo debe empezar desde los centros educativos, las escuelas, las iglesias, es decir, todos deberíamos de participar en la formación de todos, porque finalmente todos somos miembros de la sociedad y pues lo fundamental es que participemos ya sea activamente dentro de un partido, dentro de un COPODE, dentro de un grupo, qué sé yo, ambientalista, dentro de un grupo de agricultores o los colectivos urbanos, digamos, eso también es hacer política en la sociedad, en la comunidad. Y eso lo que permite es tener criterios toda vez que empezamos a darnos cuenta de la realidad que vivimos y cuestionamos también
Eso y de pronto, y por supuesto también nos da un criterio de cómo decidir incluso al momento de ejercer el voto. Creo que sí debe pasar por, especialmente por las instituciones educativas, el Tribunal Supremo Electoral que se encarga de gestionar la parte político-electoral, pero también los medios de comunicación y todas las demás instituciones que existan dentro de la sociedad deben asumir este compromiso, pero también debe ser sobre todo pues una política de Estado, por lo menos una política pública, pero también eso depende de quienes lleguen a ocupar las instituciones del Estado. Es decir, si hay una visión de formación de la sociedad o de, digamos, de la conciencia de la ciudadanía, creo que eso puede hacerse, pero si no existe ese interés, sino que lo que existe es el interés, esto que nosotros a veces solemos cuestionar mucho, criticar mucho, tanto como ustedes, que se reduzca a solo ir y administrar los recursos públicos en el mejor de los casos, o bien canalizarlo hacia donde pues menos interesa o menos ayuda a la gente, creo que no va a pasar, pero pese a eso, creo que es algo que o sea, paulatinamente puede irse dando en la medida en que gente como ustedes participa y cuestiona. Muy buena tarde a todos, mi nombre es Julio. Román, muchas gracias por el tiempo. Vamos a ver, para tratar de plantear bien esta pregunta, voy a ponernos un poco de contexto. El año pasado nuestra coyuntura era, por ejemplo, en aulas universitarias, hablemos de política y a todos les importaba poco, toda la juventud con cero intención de involucrarse. Estamos ante otra coyuntura en este momento, COVID-19, y vamos, por ejemplo, en páginas en redes sociales, unos opinan, otros no opinan tanto, pero el tono de la mayoría es, ustedes tanto que opinan y no aportan. Ustedes, o que Guatemala debería ser uno de los mejores países del mundo, de Latinoamérica, porque todo el mundo sabe de todo en redes sociales. El punto acá es el siguiente, toda esa escepticidad, toda esa gente escéptica que hay en redes, que hay en aulas universitarias en todos lados en Guatemala, ustedes como movimiento, como partido político, ¿tienen alguna forma de tratar de ser agentes de cambio para que todo eso pueda poco a poco erradicarse? Y si tal vez no venir y convencer a la gente de decir, piensen como yo, por lo menos decirles, piensen. Pregunto si ustedes tienen algún tipo de política, de movimiento, o si en este caso sería de parte de ustedes invertir tiempo y recursos para poder ser agentes de cambio. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, pues es una pregunta muy también, pues que plantea un desafío. O sea, que plantea un desafío incluso para nosotros como actores políticos, digamos, que pretendemos que las cosas cambien o que las personas pues piensen por sí mismas y voten, digamos, de acuerdo a más bien a una aspiración social más que a un interés concreto. Es un desafío porque, digamos, es querer hacer política en medio de todo esto que ustedes han mencionado. Y por lo tanto establece un límite, digamos, un límite, pues no un límite porque lo planteé más como un desafío, como un límite, pero sí que complejiza más, digamos, este objetivo que yo les decía. Y lo complejiza más porque, digamos, es más fácil seguramente que otros actores que tienen más recursos, pues que sus fines son más inmediatos, llegar y hacerla más fácil, ¿no? O sea, ustedes ya saben cuáles son las prácticas políticas más tradicionales, acarreos, clientelismo, entre otros, lo resuelven fácil, ¿no? Porque hay recursos, hay una costumbre de cómo se hacen las cosas y quizás fuerzas políticas de cambio con pocos recursos, pequeños, con ciertas limitaciones, es un poco más complicado. Entonces, sí, pues claramente creo que un partido político como el nuestro aspira a la formación de sus cuadros y de hecho tenemos una Secretaría de Formación Política que hace eso, o sea, que se dedica a formar a la formación política justamente para que los miembros pues, del partido tengan nociones generales, básicas y fundamentales de la política, la sociedad, la economía, entre otros, del Estado incluso.
Pero digamos que siempre hay un límite porque, y esto es más de las posibilidades y las capacidades que pueda tener un partido para hacer esto, porque primero eso requiere, digamos, tiempo, equipos, recursos, digamos, algo que, pues, que un partido o sea, no siempre va a tener, y sobre todo un partido como el nuestro no contamos con esos recursos. Pues sí lo hacemos, digamos, desde la Secretaría de Formación Política y tenemos un equipo de formación política que, pues, muy capaz, con mucha formación, pero que, digamos, cuyas posibilidades de alcance siempre van a ser limitados por esto. Entonces sí, es un desafío, la verdad, más que tener una respuesta clara para eso, sí que lo veo más como un reto. Y también sí tengo claro que no siempre se va a lograr llegar a toda la gente, ¿no? Desde un partido político, porque también alguien va a decir que, pues, alguien siempre va a cuestionar la postura del otro partido, porque eso es parte también de la democracia. Lo otro también que quería decir era que creo que, pues, es válido opinar sobre lo que pasa en el país y no debería de ser censurado a alguien que opina sobre el país, y no es válido decir qué aporta si solo opina. Pues si lo que se trata de la democracia es también que opinemos y que hablemos, no que nos callen, ¿no? No que vayamos sobre los hechos. O sea, la democracia es sobre todo también diálogo y conversación y libertad de expresión y opinión. Gracias. Hay una pregunta aquí de Mónica Girón. Ella está preguntando si considera usted viable o posible las cuotas de participación de jóvenes en la política, considerando la alta cantidad de funcionarios reciclados que quitan la oportunidad de nuevas ideas que pueden aportar los jóvenes. Pues ahí habría que ver, digamos, creo que una solución a esto es lo que mencionaba en principio, el establecimiento de procedimientos democráticos internos de los partidos para que los jóvenes puedan competir a igual, o sea, dentro de los partidos. Y si el establecimiento de cuotas resuelve eso, pues está bien, pero también puede plantear otro problema que, pues, cualquiera, digamos, o sea, un partido o alguien que quiera únicamente cumplir esos requisitos los puede hacer de pronto con su familia, con sus hijos, con tal de poner a este o a aquel para que exista como que las cuotas, pero que no necesariamente de pronto deja afuera a personas como los que están acá hoy, que de verdad tienen un liderazgo, tienen una inquietud, tienen criterio y tienen mucha energía y muchas ganas de aportar. Incluso no pueden ser considerados porque, pues, alguien más ocupó su lugar porque ya cumplió la cuota y además es cercano a alguien del partido. Entonces, también eso puede plantear una dificultad. Entonces, yo lo que más pienso es que las reglas internas, o sea, los procedimientos democráticos internos, creo que eso podrían subsanar esto y que cualquiera pueda postularse libremente, porque esto es la democracia interna siempre. Y por otro lado, digamos, si alguien se está repitiendo o religiendo y cumple todos los procedimientos internos para hacerlo y tiene el respaldo de sus demás compañeros, pues también tiene toda la libertad de hacerlo, digamos. No es algo que pueda cuestionarse de entrada. O sea, tenemos experiencias de otros países donde hay senadores o diputados que cumplen varios periodos dentro de las instituciones y ejercen y siguen teniendo la legitimidad y el respaldo popular que a veces no pasa en Guatemala. Digamos, también a veces tienen que ver con la calidad de la función pública, no tanto la cantidad de cuánto tiempo lleva. Ok, gracias, Pilar. Si quieres, puedes quitarle el mute a tu micrófono para hacer tu pregunta. Muy buenas tardes. Hola. Mucho gusto. Les saludo aquí de Quiché. Mucho gusto, un saludo aquí.
Sí, quisiera que nos compartieras algunos métodos o técnicas desde su experiencia que se puede replicar con los jóvenes para promover su incidencia política. Bueno, algunos métodos y técnicas. Aunque yo la verdad es que creo que no voy a atreverme a dar aquí qué métodos y qué técnicas, pero pues creo que la lectura es fundamental siempre. O sea, que los jóvenes puedan leer y luego discutir lo que lean, creo que eso es importante, digamos, y también escuchar a la gente y a la comunidad qué dice, cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus aspiraciones, creo que siempre va a ser fundamental, pero yo así muy, digamos, rápidamente podría decir que hay que leer mucho y reflexionar sobre lo que uno lee y lo que uno ve todos los días también y tratar de, sobre todo, de entender cómo funcionan las cosas. En este caso, como estamos hablando de políticos, cómo funcionan las instituciones políticas y el Estado. Digamos, luego, o sea, acerca de métodos y técnicas, no sé si esto podría responder más como que a talleres y eso, y ahorita no las tengo a mano como para dar una respuesta, pero de pronto sí recomendaría, por ejemplo, mucha lectura. De hecho, podría recomendar de entrada, hay un libro de Ernesto Sábato que se llama Antes del Fin, que lo que hace Sábato es, antes del fin se refiere a como que sus últimos días le escribe a los jóvenes. Y hay ahí un texto que se llama Un pacto entre derrotados, creo que se llama, de Ernesto Sábato. Ustedes lo pueden buscar como Antes del Fin o Ernesto Sábato y es muy bueno y lo pueden pues leer. Y también Ernesto Sábato era un escritor argentino. También Alain Badiou, que es un filósofo francés, recientemente escribió justamente un libro en ese sentido como también para los jóvenes y que se llama Un mensaje a los jóvenes, creo que se llama, es de Alain Badiou. Y bueno, creo que eso. Y también para ver cómo a veces las acciones políticas sí cambian cosas, podrían ver una película que se llama No, que es una película chilena que se llama No, de Gael García Bernal, creo que podrían. Y creo que ese es un par de lecturas así para provocar. Solamente. Perfecto, gracias. ¿Cómo podemos seguir promoviendo en los jóvenes ese derecho y legitimidad a participar en manifestaciones públicas, pacíficas, de forma que se rompa el paradigma ochentero de quien manifiesta corre riesgo de morir o de ir preso? ¿Cuál es la primera parte de la pregunta? ¿Cómo podemos promover en los jóvenes el derecho y legitimidad a participar en manifestaciones públicas, pacíficas? Yo creo que, bueno, vemos en el mundo entero, ¿no? Cómo existen movilizaciones de jóvenes, de mujeres, pues entre otros, o entre otras actores y actoras, que existe una movilización, digamos, constante, y la movilización social siempre va a ser parte de la acción política o de la acción colectiva de diferentes actores y sectores, y lo vemos también acá en Guatemala. Creo que el paradigma ochentero, digamos, también es cierto que cada generación tiene sus propias formas a veces y sus propias demandas, y entonces, pues los 80 tenemos que entenderlo el contexto de la guerra y de la represión de todos aquellos que cuestionaban los autoritarismos militares, ¿no? O sea, independientemente de cómo pensaba, o sea, incluso independientemente si era más o menos de izquierda o de derechas, pues si cuestionaba los autoritarismos, pues también era seguramente desaparecido, claro, pues finalmente es una forma de ejercer el poder de forma autoritaria. Creo que hay que entender ese contexto histórico como lo que es una represión a las formas, a las libertades, especialmente a las libertades políticas, que ya no tenemos que permitir que regresen. Justamente por eso creo que deberíamos de expresarnos y movilizarnos con toda libertad, usando pues recursos y métodos y medios que existan a nuestro alcance en la actualidad,
con nuestras propias formas, nuestro propio lenguaje, digamos, de este tiempo. Y creo que el 2015 fue un ejemplo claro de ello. Entonces, lo que no hay que hacer es, creo yo, dejarse intimidar por eso que dicen que si uno protesta va a terminar como lo decían ahí. Creo que ya no estamos en ese momento, ya no estamos en ese contexto de autoritarismos militares donde se reprimía al que se movilizaba o al que cuestionaba a la autoridad, se le reprimía o se le desaparecía, lo que sea. Y pues ahí hay muchos liderazgos jóvenes que te podemos recordar muy bien. Y en la historia de Guatemala, pues eso siempre ha estado presente, ¿no? O sea, de hecho, la primera movilización quizás, bueno, primero han habido movilizaciones y protestas en contra del colonialismo en ese momento, no solo que no las conocemos porque la historia seguramente las registró menos y algunos sí se conocen más, pero más recientemente en los años 20, por ejemplo, hubo toda una generación de estudiantes universitarios que es conocido como la generación del 20, algo que deberían de conocer y leer también un poco, cómo se movilizaban en contra de las dictaduras de entonces, de Manuel Estrada Cabrera, Jorge Ubico, entre otros, que finalmente terminó en 1944 en lo que se conoce como la Revolución pues, del 44. Dicho sea de paso, la mayoría de los diputados de la Revolución del 44 eran también veinteañeros, eran jóvenes, digamos, eran jóvenes fruto también de esta lucha, que para que vean que siempre han habido, que es que el país en momentos claves siempre ha sido liderados por la juventud. Entonces no hay por qué dudar de eso. Gracias. Esta pregunta es personal. ¿Cuáles son las amenazas y oportunidades para la democracia en estos tiempos de COVID? Yo creo que una amenaza de la democracia primero podría ser la mala gestión de los gobernantes como respuesta a los problemas que puedan surgir, problemas socioeconómicos, mencionaba algunos, por ejemplo, desempleo, pobreza, etcétera. Entonces seguramente puede eso desatar, ya lo han dicho algunos, como conflictos sociales, no sé, manifestaciones, protestas y de pronto también el derrocamiento de algunos gobernantes. Entonces creo que eso pues es una amenaza, es las habilidades o destrezas para gestionar bien esta pandemia o esta crisis que vivimos. Y lo otro es también pues toda crisis siempre abre posibilidades, digamos, o sea, y podría ser las posibilidades de autoritarismos que surjan, digamos. Autoritarismos a veces independientemente de qué ideologías, porque hay autoritarios de derechas y hay autoritarios de izquierdas, hay que decirlo. Entonces lo que nosotros tenemos que velar es porque exista democracia siempre. Y aquí es donde es importante participar, digamos, es importante estar siempre atentos, porque lo que puede pasar es que puede haber tanto nuevamente indignación o inconformidad hacia las autoridades o las instituciones, que venga alguien y dé una respuesta autoritaria y encante a la mayoría, porque todos estamos desencantados, ¿no? Y esto puede ser peligroso. O bien también puede tener esto una canalización de forma democrática, de tal manera que esta crisis lo que nos hace ver es que necesitamos pues tener instituciones más sólidas, con recursos que puedan atender inmediatamente a la gente y que pueda darle respuestas cuando hay que salir digamos, a atender en contexto de emergencia. Por ejemplo, nosotros como país, primero no tenemos un registro de todos de los trabajadores informales. Por lo tanto, es bien difícil establecer, por ejemplo, un seguro al desempleo. Seguramente muchos se van a quedar desempleados. Y entonces el Estado debería de salir a garantizar un seguro al desempleo a todo aquel que se queda 3 meses sin trabajo, por ejemplo. Y también garantizarle protección social, seguro social, pero eso tampoco existe. Entonces, creo que eso podría ser la otra salida, digamos, o sea, más democrática, darnos cuenta que como sociedad necesitamos instituciones más sólidas, que no siempre estén metidas en nuestra vida si no lo queremos, pero que en momentos críticos o para atender los problemas más elementales como servicios básicos o servicios públicos
básicos como salud pública y educación estén siempre. Creo que eso podría ser una breve explicación respecto a qué amenazas hay para la democracia en este contexto. Creo que las posibles crisis socioeconómicas y políticas que surjan de pie al surgimiento de autoritarismos, de gobiernos autoritarios. Ok, perfecto, gracias. Armando tenía una pregunta, no sé si está por ahí. Armando. Sí, estoy por acá. Okay. Pues primeramente, muy buena tarde a todos. Los saludo desde Quetzaltenango. Y bueno, me gustaría saber cómo, bueno, en parte ya relaciono con lo que han venido diciendo, en mecanismos de ir desarrollando esa política desde esa incidencia política desde todos los ámbitos. Me gustaría saber, como desde el ámbito académico, tú te decías que formaste parte de la asociación de estudiantes de ciencias políticas y del Consejo Superior. Pues me gustaría saber cómo llegar así en esos mecanismos y en ocasiones en que ciertas asociaciones están cooptadas para lograr limpiar y renovar dichas asociaciones y darse a proyectar. Gracias. Bueno, sí fui miembro de la Asociación de Estudiantes hace un buen rato y no fui miembro del Consejo Superior Universitario, sino del Consejo Directivo de la Unidad Académica, que es, digamos, casi que lo mismo, pero en pequeño, así de las unidades académicas, donde también hay representación estudiantil, docente y egresados y pues el decano o director, directora, independientemente de quién sea. Pues yo la verdad es que veo también una recuperación de esos espacios que han sido de los estudiantes por mucho tiempo, ¿no? Que derivado de todo esto que ya mencionaron por acá, pues las amenazas hacia las expresiones democráticas, como ya sea de protestas o lo que sea, incluso estudiantiles también como estrategia, pues a mi juicio también fue capturar estas instituciones o estos espacios, no tanto tal como ha sido capturado el Estado también para que no atienda los problemas más elementales, sino se dirija hacia hacia otros fines, digamos. Creo que eso es. Sin embargo, yo voy a ser un poco más optimista en eso porque creo que hay mucho esfuerzo a lo interno de la universidad, de los estudiantes, no sé si de todos, pero sí yo lo que veo es una recuperación de esos espacios. La AEU, por ejemplo, fue uno de esos, digamos, fue recuperado por estudiantes y ha sido dirigido también y han sido elecciones democráticas, digamos. Pues seguramente hay algunos que tendrán diferencias con quienes están ahora o han estado, o eso es normal, eso es la democracia, ¿no? O sea, eso no dice que la institución esté mala o esté capturada, sino que simplemente habrán diferencias políticas y por ahí son válidas. Pero no por eso se debe desacreditar la institución o el órgano, esto representativo. Entonces, efectivamente, por muchos años ha sido capturado todo esto y tanto por los intereses como de las huelgas, donde se mueve mucho dinero en el cobro de parqueos y entre otros favores que pueden haberse ahí, como también lo que pasó con la EU, que por 17 años estuvo pues prácticamente capturado, ¿no? Por algunos que hacían política con partidos políticos que todavía existen, como el Unionista, entre otros, digamos. O sea, pues son espacios que sí han sido capturados, lamentablemente, pero que creo que hay un esfuerzo de los mismos estudiantes por recuperar esos espacios y ese creo que debe ser el espíritu a nivel general, o sea, en todo el país. Es siempre una lucha difícil, pues seguramente que lo es, pero y digamos como espacios para de pronto también de pronto no son espacios que le den respuesta inmediata a los problemas de los estudiantes, pero también son espacios donde también son formas de ejercicio de la democracia y la ciudadanía, ¿no? O sea, y que existan elecciones limpias y libres dentro de una universidad, creo que es un buen espacio de formación de experiencias, digamos, de nuevos actores y de pronto también de la misma ciudadanía, ¿no? Que pueda verse eso como una crítica y que pueda analizarse, estudiarse y comprenderse como fenómeno a nivel pequeño, pero que finalmente tiene una traducción a nivel más global.
Ok, muchas gracias. Tenemos 6 preguntas más. Yo no sé cómo está usted de tiempo, pero no sé si le da chance todavía de contestarlas. Sí puedo responder brevemente, si les parece, para no Sí. pasarnos de la... Sí, yo más que todo por su tiempo, ¿verdad? Hay una pregunta de Libby. Considerando que los jóvenes mayormente están comunicados a través de redes sociales, ¿cree usted que las redes sociales están teniendo un impacto positivo o negativo en promover democracia y rendición de cuentas? ¿Realmente estamos llegando a las autoridades al realizar redes sociales para cambiar sus respuestas, actitudes o decisiones? Bueno, yo creo que cada generación y cada época tiene sus mecanismos y sus medios para comunicarse. Pues si en algún momento habrán sido las proclamas impresas así en hojas, en las imprentas, o las mantas, digamos, o los murales, o etcétera. Creo que las redes sociales también son pues producto de toda esta revolución tecnológica que ha cambiado nuestra relación y nuestra interacción con los demás y con el mundo en general. Sí plantea claramente un desafío por todas las posibilidades que abren, ¿no? O sea, y estas posibilidades son tanto, pues no me atrevo a emitir juicios de valor, pero podría decir tanto, estas posibilidades son tanto negativas como positivas, digamos, y depende de quién las tome y las asuma, y depende también de cómo se usen. Por ejemplo, creo que las redes sociales también han permitido visibilizar algunas realidades que de pronto en otro momento no las hubiéramos visto, por ejemplo, o que alguien pueda informar o opinar libremente sobre algo, o sea, por un lado, pero también está la otra parte que es, digamos, creo que eso es lo más peligroso que yo veo, que es que a veces algunos actores los aprovechan para desinformar o para, pues, y a veces, sobre todo, pues, con base en mentiras totalmente, y eso creo que sí que es peligroso para la democracia. Y es ahí donde creo yo que necesitamos de mucha gente pues como ustedes que están acá, con mucho criterio, o sea, con mucha madurez intelectual, o sea, con mucha capacidad de razonar y de cuestionar lo que uno lee, es decir, que uno reciba algo y que sepa de entrada que es falso, por ejemplo. O sea, creo que depende mucho del tipo de sociedad en el que vaya a dar una información. Entonces, creo que las redes sociales le plantean un desafío a la democracia, a las sociedades actuales, digamos, que deberían aprovecharse en una función más de democratización y de libertad de expresión para que no sea instrumentalizado por aquellos que solo buscan sus intereses o bien dañar a los demás y que no tienen un interés por el bien común. Gracias. Hay otra pregunta de Daniel. Él dice, muchas personas parecen creer que la situación del país es cada vez peor, sin contar el COVID. Sin embargo, si comparamos las condiciones actuales del país a 1 o 2 décadas del pasado, se puede ver que las cosas en realidad son mucho mejores. ¿A qué se debe esto? ¿Cómo se puede cambiar esta percepción? ¿Cómo afecta esto al país para bien o para mal? Bueno, pues efectivamente creo que el país tiene muchos retos todavía pendientes por resolver. O sea, no, pues claramente, por lo menos, digamos, creo que no sé si ha mejorado en términos de las últimas décadas. Seguramente hay algunas cosas que han ido mejorando y otras seguramente también se han deteriorado, digamos. Por ejemplo, creo que los funcionarios públicos de hace algunas décadas atrás están menos corrompidos que los que han pasado luego, digamos. Es decir, es como que una forma de vaivén, o sea, hay algunas cosas que han mejorado y hay algunas cosas que han quedado, que siguen igual, ¿no? Creo yo. Sin embargo, creo que siendo un poco más optimistas, creo que podríamos decir que estemos conversando hoy acá acerca de los desafíos de la democracia para los jóvenes, creo que es un buen indicador de que podemos pues, reorientar el rumbo y caminar hacia pues, una sociedad, por lo menos, digamos,
pues menos, pues que vaya más en función progresivamente mejorando y no en de retroceso. Y por otro lado, creo que siempre van a haber, eso sí, en cualquier sociedad, siempre, digamos, respecto a las perspectivas de lo que está bueno o está malo, también pueden ser posiciones políticas que no se comparten, digamos, pero pues que a veces son válidas. Ok, gracias. Otra pregunta de José Jiménez. Él pregunta si la rendición de cuentas después del tiempo de emergencia o estado de calamidad por parte del gobierno no es clara ni confiable, ¿podrían ocurrir hechos similares al histórico año 2015? Pues es una posibilidad, o sea, creo que más que la rendición de cuentas, digamos, es que la gente también vea, además de la rendición de cuentas, por supuesto, que eso va a decir si se han atendido a los más necesitados, a los más afectados en esta crisis. También, digamos, pues que también existen otras acciones, digamos, que vayan en función de sacar adelante al país. O sea, además de atender o de asistir a los que están siendo afectados y que estos recursos vayan realmente a quienes están afectados, creo que también hay otras cosas que tenemos que hacer. Por ejemplo, tenemos que ver cómo el Estado después de eso también pues mejore la infraestructura social, digamos, en términos de la atención en salud, educación, infraestructura vial, entre otros. Y eso creo que también va, es decir, de tal manera que las personas también sientan que no existe un abandono de las instituciones, sino que también una atención permanente. Y que sobre todo pues se atienda bien y se gestione bien esta crisis. Entre estas incluye claramente la transparencia en la gestión de los recursos, la asistencia a las personas que realmente lo necesitan y también la claridad en la comunicación, o sea, ser más sencillos y más simples para comunicar e informar a la gente, que no existan, que no se dejen lagunas abiertas y dudas, digamos, que de pronto puedan surgir ahí, que se presten, digamos, a la tergiversación, entre otros, y pues que puedan también resolver el día a día de mucha gente. Creo que eso va a ser también va a hacer que, pues, que este gobierno continúe o termine su mandato como es. De lo contrario, podría pasar como lo que pasó en el 2015 y lo pues pasa en otros países que lo vemos. Por ejemplo, ya en Brasil, la mala gestión de esta crisis ha hecho que el presidente actual tenga una popularidad bajísima. Digamos que está hasta en Ecuador también, que vemos en Guayaquil cómo ven los casos de ahí, entonces hacen que los presidentes tambaleen y eso también digamos, eso son una amenaza a la estabilidad de las instituciones y a su credibilidad, por lo tanto, digamos que es pues fundamental que hagan bien las cosas las autoridades y para eso también la ciudadanía debe estar siempre al pendiente y cuestionando o fiscalizando, entre otras cosas. Muchas gracias. Yo creo que esto último va muy ligado a esta pregunta que hace José Tuy. Si la participación ciudadana es poca, sobre todo en la juventud, ¿por qué no incentivar a pronunciarse en redes sociales? Ya que es donde la mayoría de la población tiene acceso y está más vulnerable a creer en falacias. ¿Cómo podemos incentivar esto en los jóvenes? Sí, yo también creo que pues hay que ver qué otros medios usan los jóvenes, digamos, y cómo se pueden aprovechar estos medios, ¿no? Porque, por ejemplo, yo no sé si Facebook siga siendo un medio en el que todos los jóvenes, más jóvenes estén, por ejemplo. O sea, no sé, pues he visto que les encanta TikTok, por ejemplo. O sea, no, o Instagram, o no sé, yo empezar también a experimentar con eso. Y también, pues, hablar, y creo que mientras más jóvenes hablen, o más, es como que cuando más gente como yo habla con propiedad y con consistencia, creo que también me motiva a mí pues, a reflexionar y a no ser como que más tan apático. Y también aprovechar, pues, ustedes que tienen redes de jóvenes, pues, también informar y que esto se vaya socializando, ¿no? Que haya más criterio y que incluso informar de cuáles son las formas de cómo se puede
informar o desinformar, generar mentiras, entre otros, en las redes sociales. Pues, por ejemplo, a nosotros nos ha pasado que de pronto sacan algo y le pagan publicidad. Imagínense, o sea, es así como, bueno, ¿quién tiene el interés de sacar una información que no es veraz, pero a su vez le paga publicidad? O sea, ¿quién tiene el recurso para eso y a quién le interesa que esta información se publicite, por ejemplo? O sea, ese tipo de cosas. Gracias. Otto Juárez tiene otra pregunta. ¿Cómo se aprovecha el potencial de la juventud para la contribución de la reactivación económica? No usándolos como medios, sino como sujetos de derecho. Claro, yo creo que nosotros ahí, de hecho, teníamos una propuesta que le llamamos un capital semilla. No por propaganda, pero es una palabra que suele usarse. Pero creo que, de hecho, en los jóvenes hay mucha creatividad, hay mucho emprendimiento, hay mucha energía, pues a veces, además hay mucha, como propuestas que rompen el esquema, o sea, y creo que el Estado debería de financiar ese tipo de ideas, y si son exitosas, pues que ya caminen solos, pero los jóvenes sobre todo requieren mucha atención y mucha protección del Estado, o sea, que sea tan fácil. Por ejemplo, hay como 400 millones o 600 millones de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, o hay pues 2.000 millones que se llama el Fondo del Capital Trabajo, que es básicamente son préstamos a personas individuales o pequeñas empresas para que puedan pues establecerse como tales, o sea, es decir, establecerse nuevas empresas o bien emprender algo. Hay un fondo que el Congreso aprobó de 2.000 millones de quetzales. Eso debería ser accesible para todos los jóvenes y los requisitos deberían ser mínimo y pues y si hay que ponerlos sin intereses, pues hay que ponerlos sin intereses, ¿no? O sea, porque uno va a un banco y quiere un préstamo y le piden pues cualquier cantidad de requisitos, algo que los jóvenes no van a tener. O sea, de hecho, si no lo tienen la mayoría de la población del pueblo, de la gente de este país, los jóvenes menos, porque pues tienen pues menos inmuebles, menos propiedades, menos experiencia laboral, seguramente así formalmente aprobado, ¿no? Y pues tampoco... Perdón que lo interrumpa, licenciado. El tema de lo que se aprobó en el Congreso, ¿cómo pueden los jóvenes tener acceso a esa información? Lo que pasa es que como que hay mucha desinformación, digamos, y mucha especulación, ¿verdad? Entonces, ¿cuál podría ser el medio ideal o que usted pues les aconseje en decir, bueno, está este fondo que está aprobado, aquí en esta página o por este medio se va a dar la información? ¿Cómo hacer llegar esta información? Porque por el momento, pues llevamos varias semanas, ¿verdad? Donde nos dicen, bueno, está esto aprobado, pero realmente la comunidad no tiene buen acceso en decir, bueno, yo necesito aplicar a este fondo, aquí a esta institución o a esta página puedo ir. Claro, sí, creo que, digamos, hay varios, a ver, voy a aclarar. Hay un fondo que es el que se llama de protección a las familias, que eso básicamente va a llegar a las familias toda vez que su consumo de energía sea menor a 300 quetzales. Entonces, eso lo van a verificar desde el INE, según lo que dice el gobierno, y entonces les va a llegar un código y ahí eso ya es, o sea, ahí hay 6.000 millones de quetzales para que las familias reciban 1.000 quetzales mensual. Una vez que pues el gobierno o la empresa eléctrica, no sé qué, revisen que consume menos. Eso va a ser, el mecanismo está por ahí. Y luego el de la protección del empleo, pues esto es para los empleos formales. Una vez que los trabajadores o las empresas suspendan a sus trabajadores en el Ministerio de Trabajo, estos podrían aplicar a un fondo que es de 75 quetzales diarios, como por 3 meses. Esto es formal, o sea, esto lo establece el Código de Trabajo. La suspensión laboral es una figura dentro del Código de Trabajo y las empresas lo pueden hacer, y el Ministerio de Trabajo creó un reglamento. Y luego están estos fondos que son como que de apoyo a las pequeñas y medianas empresas o a las personas individuales, que es un fondo para las pequeñas y medianas empresas y esta de Fondo Capital Trabajo.
estas las ejecuta el Ministerio de Economía. Entonces, ¿cuál sería la mejor forma? Pues es pidiendo información al Ministerio de Economía a través de información pública, que cuál es, seguramente, o en su página está, creo que ya publicaron incluso, creo, el reglamento de este fondo, y ahí y lo va a ejecutar también tanto el Ministerio de Economía con el CHN, que es el Crédito Hipotecario Nacional. Por ejemplo, la pelea nuestra ahí era que este fondo pues sea menos estricto en sus requisitos, digamos. Sea menos estrictos porque es dinero de la gente, o sea, es dinero para que la gente use, para que la gente emprenda o gaste, y así dinamice la economía. Porque si no, cuando lo que hace el Estado es tener un préstamo, sí, pero le pone un montón de requisitos y a su vez le pone altas tasas, entonces lo que hace la gente es que mejor se va a un banco privado, donde se lo dan más rápido seguramente si tienen las posibilidades, y bueno, y le ponen menos trabas, ¿no? Entonces nuestra pelea ahí es que de pronto también debe ser también una demanda de la sociedad, de los jóvenes, que sean menos estrictos en los requisitos, pues que si un joven tiene una idea y quiere recursos para eso, pues que pueda aplicar sin tanto requisito dentro del Ministerio de Economía o el Crédito Hipotecario Nacional, y que le puedan dar, que sé yo, un préstamo de 50,000 quetzales por 2 años y que los devuelva sin intereses en algún momento. O si no, lo que nosotros proponíamos, que esto no es todavía aprobado, es un capital inicial, un capital semilla, que el Estado pueda decir, aquí pues le pongo 25,000 y arranque. Pues, ¿ya? Y luego, pues, si tiene éxito, genial. Y si no, pues, de todas maneras, es una forma de invertir y promover el emprendimiento y la creatividad. Esas cosas son las que debería hacer el Estado, por ejemplo, para evitar justamente otro tipo de crisis que pueden surgir. Ok, perfecto, gracias. Bueno, la última pregunta, esta pregunta viene de Mario Calderón de Retauleu. Él pregunta, ¿verdad? ¿Se renovarán los partidos políticos y las prácticas participativas ciudadanas para darle más cavidad a los intereses, las expectativas y las propuestas juveniles? Yo creo que sí deberían de hacerlo, digamos, deberían de hacerlo, o los jóvenes también empezar a formar sus propios partidos políticos, pues, y dejar de votar por aquellos que no hagan eso, es decir, que haya un castigo también a los que siguen haciendo la política de forma tradicional, ¿no? Donde excluyen la diversidad etaria, cultural que existe en el país, y que no expresa el interés de la gente, sino que se reducen únicamente a otro tipo de interés. Entonces deberíamos de empezar a dejar de votar por esos partidos, para que también sea una forma de obligarlos a abrirse, ser más democráticos, a que haya más participación de jóvenes. Y deberían, no solo porque los jóvenes lo demandan, sino porque también el país requiere que haya una regeneración, ¿cuál es la palabra que uso ahí? Una renovación, creo yo, de las instituciones políticas, para que no sucumbemos en una crisis más profunda, sino que rescatemos las instituciones democráticas y la credibilidad que debe haber en ellas. Muchas gracias. Pues bueno, esas fueron bastantes preguntas, creo yo, nos dio bastante información. Le agradecemos muchísimo de parte de la asociación y también de la embajada, ¿verdad? Por aquí está Libby también, que estuvo haciendo bastantes preguntas. Y para nosotros siempre es un gusto y un placer poder tener este tipo de talleres, porque realmente nos enriquecen y creo que nos abren más el panorama de cómo como jóvenes podemos impactar más nuestra comunidad. No sé si quisiera darnos pues un último mensaje. No, pues la verdad es que también agradecerles a ustedes que se toman el tiempo para conversar sobre esto. Pues si de pronto tienen otras inquietudes y consideran que podríamos continuar esta conversación en nuestro momento, pues estoy a la orden. Y también adelante en las luchas y en las que todos y todas hacen en sus municipios y departamentos, y siempre encantado en conversar con los jóvenes. La verdad es que es una de las cosas que me gustaba hacer. Creo que por aquí tenía algunos estudiantes de la universidad o ex estudiantes, y siempre es un privilegio volver a encontrarlos, y también a los demás jóvenes que están acá. Y muchas gracias. estoy a la orden, estoy siempre a la orden por cualquier cosa.
muchas gracias por todo, de verdad, mil gracias por su tiempo y seguramente lo estaremos molestando más adelante. Creo que pues todos quedamos encantados realmente con esta información, es información clara y que realmente nos va a ser muy útil. Entonces, mil gracias, de verdad, gracias a la audiencia por participar y cualquier cosa, igual la G para todos está a las órdenes. La asociación realmente no está cerrada solamente a los becarios, sino que tratamos siempre de impactar a toda la comunidad. Entonces, mil gracias por su tiempo y que pasen feliz tarde y cuídense. Gracias, feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.